Bueno, vamos a comenzar este encuentro. Como sabéis, es un encuentro, una celebración orante. Para orar tiene que estar presente el Señor y tenemos que estar presentes nosotros. Y como dijimos ayer, hay una señal que tenemos los cristianos, una señal orante que es preciosa. La conocemos desde que éramos chiquitines. Quizás antes de andar a gatas ya nos hicieron sobre la frente, seguro. En el bautismo nos hicieron la señal en la frente, la señal de Dios, la señal del amor, la señal de la Trinidad. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta señal orante con la que hacemos presente a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la que nos hacemos presentes también nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a recordar hoy a Jesús. El Espíritu mantiene vivo el recuerdo de Jesús en las comunidades. Aunque pasan los años, el Espíritu se encarga de mantener viva la llama de Jesús. Entonces le vamos a recordar. Le vamos a recordar en un momento difícil de su vida, en un momento de prueba, en el que vive confiadamente en el Padre. Cuando las cosas se ponen difíciles, sabe leer los acontecimientos con la confianza del Padre. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Recordamos esta tarde a Jesús, pero también no podemos pasar de largo sin recordar en esta tarde a lo que está pasando en Ucrania. Hoy quizás habéis oído que los padres marcan a boli en las espaldas de sus hijos los datos de quiénes son, por si acaso los padres mueren, ¿verdad? Habréis visto las imágenes, ¿verdad? Con las espaldas de los niños tatuadas con los datos. Bueno, entonces queremos recordar esto. Queremos recordar a Mariupol, que también nos suena. Mariupol, como me dijo Dionisio un día, pues significa la ciudad de María. Una ciudad de María que está viviendo un martirio, un auténtico martirio. También lo sabemos. Y en estos últimos días también se nos ha hablado de otro nombre, de Bucha. ¿Os suena Bucha? Bucha, la ciudad donde se están cometiendo auténticas atrocidades. Bueno, y esta tarde el presidente de Ucrania ha hablado al Parlamento español con unas palabras vibrantes, emocionadas y dramáticas. Y este hombre, este presidente, invitaba a no tener miedo, a que el miedo no nos amenace, a no tener miedo y a ser fuertes. Entonces hemos recordado a Jesús, sin el cual no hay oración, hemos recordado lo que está pasando hoy no tan lejos de nosotros, y también nos podemos preguntar cómo estamos viviendo nosotros, qué acontecimientos están ocurriendo en nuestra vida. Y todo esto lo queremos orar y lo queremos vivir en este encuentro, en esta convivencia oracional que nos apresura para la Pascua. Bien, pues con esta introducción entramos ya de lleno en el tema de hoy. Jesús, enviado del Padre, nos abre su intimidad, nos regala
su fuerza y su decisión de caminar hasta el final. Recordamos también a Santa Teresa de Jesús, que con unas palabras también vibrantes decía que había que caminar con determinada, ¿sabéis cómo sigue? Determinada determinación, ¿verdad? Pase lo que pase, así se hunda el mundo, así queremos caminar hoy nosotros como cristianos. Recordamos la situación mundial que contemplábamos ayer. Pedimos la luz y fortaleza del Espíritu divino, que Él abra nuestro corazón a la experiencia del Abba, del Padre, y a reconocer a Jesús como Señor. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Y celebramos esta oración en las vísperas de la Semana Santa, en la que viviremos la Pascua de Jesús. Nos acercamos a este acontecimiento de salvación y centramos la mirada en Jesús, luz, camino y maestro, en Jesús, perdón, refugio, amor verdadero, fuego en las entrañas, Jesús, el Señor, nuestro Señor, bálsamo y consuelo en nuestras heridas, Jesús sanador. Bueno, pues vamos a escuchar la palabra de Jesús, la palabra del Señor. Acogemos con gozo esta palabra que va a proclamar Julio, que hoy precisamente cumple años también, y es un gozo que hoy proclame la palabra. Y Maite lleva adelante la luz. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos contestaban: ¿será que va a suicidarse y por esto dice, donde yo voy, no podéis venir vosotros? Y él les dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy,
moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús le contestó, lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y hoy va a hacer el comentario orante a este texto del Evangelio Carmelo. Carmelo es carmelita, es burgalés y es, podemos decir ahora en este lenguaje que tanto usamos, es un hombre sinodal. Y os voy a decir por qué veo yo que es un hombre sinodal. Él está participando activamente en la Iglesia diocesana. No solo ha estado en la Asamblea Sinodal, que terminó el sábado pasado, sino que forma parte del Consejo Presbiteral, que se reúne para aconsejar a nuestro arzobispo Mario. Es un hombre, por tanto, profundamente eclesial, pero también es el presidente de la Confer. La Confer es la unión de todos los religiosos y religiosas de Burgos, y él acompaña a todas estas hermanas y hermanos en el camino. Y también es un hombre sinodal porque aquí es el prior del Carmen y acompaña a mucha gente que vive su fe en esta iglesia de Nuestra Madre del Carmen. Por eso te vamos a escuchar con mucho gozo y te vamos a escuchar, Carmelo, agradeciéndote tu palabra y tu presencia esta tarde en medio de nosotros. Gracias, Carmelo. Gracias, Pedro. ¿Me escucháis todos bien? Sí. Yo tengo una voz así un poco fuerte, pero siempre es bueno así para saber cómo estamos. Me han pedido que haga una pequeña reflexión del Evangelio que hemos escuchado. Esta parte del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y hoy podemos encontrar también algunas ideas que nos ayudan en nuestro camino de conversión, porque de eso se trata, camino al que nos invita la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. Primero quiero enmarcar brevemente este texto y después voy a presentar dos ideas que, a mi modo de ver, pueden ayudarnos en nuestra reflexión. La primera idea será sobre ser del mundo, ser de abajo, ser del cielo, ser de arriba. Era esa contraposición que presentaba en un momento dado del Evangelio. Y la segunda, Jesús, Hijo del Padre, nos abre su intimidad, que es también un poco el texto, digamos, la reflexión a la que se nos invita en este día. El texto de hoy es continuación del texto de ayer. Antes de entrar aquí, estábamos en la portería con algunas personas, algunos de vosotros, y decían, la verdad es que este capítulo 8 del Evangelio de Juan es un poco difícil. Y es verdad, tiene cosas muy bonitas, tiene cosas muy variadas, tienen cosas que nos provocan
pero también tienen cosas que nos dejan un poco perplejos, ¿verdad? Bien, pues son los textos que nos pone la Iglesia esta semana previa a la Semana Santa. Y este texto de hoy continúa con el texto de ayer. El texto de ayer, si recordáis, hablaba de Jesús como luz del mundo, a partir de aquellas luminarias que se encendían en la fiesta de los tabernáculos que presentaba muy bien el padre Pedro Ángel Deza. Ahora Jesús sigue exponiendo algunas ideas a aquellas personas que le estaban escuchando en el templo, pero señala el evangelista que era en otra ocasión. O sea, primero fue lo que escuchábamos ayer, después pasaron unos días, quizá a lo mejor para que asimilaran un poco todas aquellas cosas que había dicho Jesús, y ahora vuelve a la carga, otros 9-10 versículos, donde se continúa presentando, ¿verdad?, el mensaje de Jesús. Una de las tareas que Jesús realiza es predicar, y ahora lo hace también exponiendo su mensaje. Tenemos que indicar que a Jesús lo consideraban un maestro, alguien que enseñaba, pero sin embargo su enseñanza es distinta en el fondo y en la forma de los otros maestros de la ley del pueblo judío. En el fondo, porque los maestros de la ley se contentaban con transmitir lo que ellos habían recibido, que sus alumnos lo aprendieran de memoria y que ellos lo transmitieran a otros. Sin embargo, en Jesús hay novedad. No es solo transmitir lo que la ley de Moisés había señalado, lo que otros habían señalado y otros habían enseñado, sino que también Él trae algo nuevo, algo distinto. Jesús es, diríamos, hoy interactivo. No solamente se dedica a enseñar, sino que se dedica a enseñar preguntando, haciendo que los otros no solo memoricen ideas, sino también para que se cuestionen en su vida. Jesús es provocativo en el buen sentido de la palabra, porque a veces eso del provocativo puede entenderse de una manera distorsionada. No basta con escuchar, sino que es necesario asimilar, acoger y poner en práctica sus palabras. Ya había señalado en otro lugar del Evangelio, dice Jesús, el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a, y el que no las pone en práctica se parece a. Había señalado el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Por tanto, no es solamente escuchar qué es lo que dice Jesús, sino su palabra es como una semilla lanzada a los corazones de sus oyentes, una semilla que espera que germine, como en la parábola de la semilla que produce fruto frente a las otras semillas que no producen fruto o lo hacen de modo efímero y desaparecen. Las palabras de Jesús son para hacer pensar, para hacernos pensar también a nosotros que hoy las escuchamos. El texto de hoy que hemos escuchado en el Evangelio tiene una pregunta central, que en este caso le hacen a Jesús. ¿Tú quién eres? En otro lugar del Evangelio, más conocido, es Jesús el que pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pero aquí son los demás los que le dicen, ¿y tú quién eres? Todo esto que nos está diciendo, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quieres transmitir? ¿Tú quién eres? Y yo quiero señalar la respuesta porque Jesús, en el Evangelio de Juan, a veces a Jesús le hacen preguntas y él es un poco, perdón la expresión, como gallego. No es que tenga nada en contra de los gallegos, ni mucho menos, pero siempre es una leyenda urbana, ¿verdad? Que les dicen una cosa y a veces salen con otra. Jesús hace un poco así en el Evangelio de Juan. Le preguntan y él no responde directamente, pero sí va señalando y va poniendo algunos puntos para que los que le escuchan saquen la conclusión y la respuesta de lo que él quiere provocar y quiere decir. Y yo quiero señalar la respuesta de Jesús desde dos aspectos que encontramos también en el texto del Evangelio. La primera parte del Evangelio.
Antes de que le hicieran a Jesús esa pregunta, ¿tú quién eres?, es Jesús el que ha dicho unas palabras extrañas, dirigidas a los judíos, pero que nosotros también hoy podemos preguntarnos. Jesús dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Son llamativas estas palabras de Jesús que contraponen dos aspectos: el mundo, lo de abajo, y lo de arriba, el cielo. Señalemos que en el Evangelio de San Juan algunas veces se habla del mundo como de las realidades contrapuestas al proyecto de Dios. Se habla del mundo refiriéndose al pecado en sus muchas dimensiones, especialmente descubriendo cómo el pecado destruye a la persona, deshumaniza a quien lo comete, lo aparta de su propia realización como ser humano y como hermano de los otros. Lo vemos en la realidad de cada día, lo estamos viendo en eso que nos han puesto anteriormente. Podemos señalar que ser del mundo es dejarse llevar de la mundanidad, un concepto que el Papa Francisco señala en sus escritos y expresa varias veces. En un documento que publicó Evangelii Gaudium número 93, el Papa Francisco expresa de esta manera: la mundanidad espiritual, ser del mundo, es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos: ¿cómo es posible que creáis vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Por tanto, ser del mundo, como Jesús les dice a los judíos que lo escuchaban y hoy a nosotros, es dejarse llevar de nuestro lado oscuro, nuestra negatividad, de las ambiciones, del deseo desmesurado del dinero, de vivir en superficialidad, de la sensualidad exacerbada, de desear solamente el tener, lo material sobre todo y por encima de todo. Pero frente a esto, Jesús precisa: Él es de arriba, del cielo. Y nos invita también a que nosotros nos proyectemos en esa misma línea. Saber que vivimos en la tierra, pero buscamos aquí el proyecto de Dios que ya nos presenta a Jesús, que es el reino de Dios. Sabemos bien que Jesús ve las cosas desde el proyecto del Padre. Por eso se acerca a los últimos, a los pobres, a los descartados, que dice el Papa Francisco, a los que no contaban en la sociedad de entonces. Jesús ve a las personas con amor, a los pecadores, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los que se podría dar por perdidos. Para Jesús nadie está perdido, aunque sea pecador, porque todos lo somos. Por todo esto el mundo odia a Jesús, no lo acoge, no lo reconoce, lo persigue y al fin decide matarlo. El mundo es lo opuesto a Jesús. En efecto, practica el pecado, la violencia, el homicidio. Por eso Jesús reza para que sus seguidores, nosotros, no se dejen llevar de estas inclinaciones negativas del pecado. El mundo, como enemigo de Dios, es condenado por Jesús. Es, por tanto, el adversario que el cristiano tiene que vencer, como lo hizo Jesús, con la fe en Jesús. Esto nos hace preguntarnos cómo es nuestra mentalidad, nuestro modo de ubicarnos en nuestra vida. En definitiva, ¿qué nos interesa? Tenemos que pedir que vaya adelante el proyecto de Dios, que todos seamos hermanos, que nos preocupemos de los demás y que les amemos. Y en segundo lugar, la respuesta cuando Jesús dice: ¿y tú quién eres?, es lo que viene a continuación. Aunque aquellas gentes no entendían lo que Jesús hablaba, porque dice el evangelista Juan, Jesús les hablaba del Padre y aquellos no lo entendieron. Lo definitivo será cuando levantéis a este hombre, comprenderéis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. El Evangelio nos está ya preparando para lo que vendrá después, la realidad de la cruz. Es ahí donde se manifiesta plenamente quién es Jesús,
que da la vida por nosotros, por todos. Es el reconocimiento de que desde la cruz Jesús nos atrae a todos hacia Él. Una realidad que ya había presentado en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, en el diálogo con Nicodemo. En ese momento, recordando la escena del libro de los Números, cuando el pueblo de Israel en el desierto estaba siendo picado por serpientes que les llevaban a la muerte, y Dios le dice a Moisés que realice una serpiente de bronce, que la coloque en lo alto y que quien la mirara después de ser picado por una serpiente quedaría sano. Es el contemplar a Jesús lo que nos lleva a descubrir que de ahí nos viene la salvación. Todo lo que Jesús hizo en su vida fue maravilloso, desde los milagros, los discursos, los pequeños y grandes gestos, el hacer suyo el dolor y el sufrimiento de las gentes, pero será en la cruz donde recibiremos la salvación. Y ahí podremos señalar lo que profetizaba Isaías. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus heridas nos hemos sanado. Y nosotros contemplamos esa realidad de la cruz. Mirarán al que atravesaron, y en la cruz, cuando el soldado le lanza la lanza, se abre su corazón y de ahí sale sangre. Ya nos dio todo, se quedó sin nada. Una realidad para sentirnos atraídos por ella, aunque sea dolorosa, porque en ella encontramos nuestra salvación, y para contemplar cómo Jesús abre su corazón y nos entrega todo. Jesús herido, muerto en la cruz, pero también recordando que sus heridas provocan en nosotros estar heridos, es decir, heridos por el amor de Jesús, por el proyecto del Padre que también a nosotros nos urge, nos anima, y una realidad que vivieron todos los santos y también Santa Teresa de Jesús, que escribe: «Oh, ¿qué es ver un alma herida?». Y ve claro, sigue diciendo Santa Teresa, que no movió ella por donde le viniese este amor, sino que del muy grande que el Señor la tiene, parece que cayó de presto aquella centella en ella que la hizo toda arder de amor. Es lo que dice Jesús: «Vine a traer fuego a la tierra, y ¿qué más quiero yo si ya ha aprendido?». Y en medio de todas esas realidades y situaciones por las que va a pasar, Jesús está acompañado. Tiene esa conciencia de que el Padre está con él, que no está solo, porque hace siempre lo que le agrada, como hemos leído al final del texto del Evangelio de hoy. También como Jesús, ojalá nos sintamos siempre nosotros unidos y sintamos en nosotros siempre esa presencia, esa compañía del Padre en nuestra vida, que es de amor, de ánimo, de esperanza, pero también una presencia de Dios en nuestra vida que es de silencio. Dios no habla cuando yo quiero, no me contesta cuando yo desearía, pero esto no significa que está ausente. Precisamente, en medio de las cruces y dificultades de la vida, allí Dios nos acompaña. En este camino estamos invitados a vivir la santidad. Como dice el Papa Francisco, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios. Terminemos con una frase del Evangelio que es precisamente la que estaba al final. El que me envió no me deja solo. Yo hago la voluntad del que me envió. Se han preparado a conciencia, han estudiado, se han preparado para ser hombres, un hombre y una mujer de hoy. En este momento trabajan. Juanjo acaba de venir ahora del trabajo. Han hecho estudios en Estados Unidos, han hecho estudios en Inglaterra, y es una suerte inmensa tener hoy con nosotros a Laura y a Juanjo. Una gran suerte, porque han sabido conjugar la formación con el trabajo y con la fe. Y esto para nosotros es emocionante, porque a veces decimos,
¿Dónde están los jóvenes? Ya no respiran al aire de Jesús. Bueno, pues aquí tenemos a dos jóvenes, un matrimonio, se casaron en la catedral no hace mucho, tuvieron que retrasar la boda por la pandemia, pero aquí están y es una suerte tenerlos con nosotros y escuchar su testimonio de fe. Y me decía Laura, dice, todo esto nos viene, en parte por lo menos, nos viene de Adita y Juanjo. Adita y Juanjo son los abuelos de Juanjo, que estaban ahí detrás de ellos, como haciendo fuerza. Y esto también es emocionante, están aquí los dos, ¿verdad? Adita y Juanjo. Juanjo ha participado aquí en teatro, en este salón, y han sido amigos de un hermano nuestro entrañable, a quien seguimos recordando, de Fernando Domingo, ¿verdad? Bueno, entonces, si os parece, dentro de esta oración vamos a dar un aplauso a estos abuelos y a todos los abuelos que empujan y apoyan para que los jóvenes sigan siendo amigos de Jesús. Gracias. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí. Vale, bueno, después de agradecer este aplauso a mis abuelos, muy merecido, por cierto, hemos venido aquí a compartir un poco cómo los valores cristianos que nos han educado, que nos han transmitido mis abuelos, mis padres, los padres de Laura, que su madre también está presente aquí, y cómo estos afectan a nuestra vida, ¿vale? A nuestra realidad como jóvenes del siglo XXI, nacidos a finales del siglo XX, en nuestro día a día, en nuestros retos laborales y personales. Vamos a intentar ser breves y, bueno, permitidnos que utilicemos historias para contar esta realidad. ¿Por qué utilizamos historias? Simplemente porque las personas retienen mejor las historias. Esto ha ocurrido siempre y esto se sabía muy bien antiguamente. Creo que Jesús lo sabía bastante bien y por eso nos enseñó tanto con parábolas en vez de con teoría de libro. Entonces, bueno, le cedo ahora la palabra a mi mujer, Laura, que va a empezar a contar un poco sobre nuestra historia. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que es una buena oportunidad para intercambiar. Siempre tenemos oportunidades de conocer la historia de los mayores, ¿no? Que son nuestro ejemplo, la gente que nos ha guiado. Pero muchas veces nos cuesta tener esas historias o esos ejemplos de las personas más jóvenes, que también pues están empezando a vivir una vida un poco más distinta de la que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, permitidme que inicie el testimonio con nuestra primera cita. ¿De verdad? Esto ocurrió hace ya casi 12 años. Estábamos en segundo de la universidad. Juanjo y yo nos conocimos en la universidad, estudiamos Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que es un programa conjunto que ofrece aquí la Universidad de Burgos y dura 6 años. Entonces nos conocimos en segundo curso y en la primera cita, allá por noviembre del 2010, decidimos Juanjo y yo tomar un café para conocernos más, ¿verdad? Eso creo recordar. Y entonces decidimos quedar en el que era en aquella el BNP, en el Mirador del Castillo. ¿Lo recordáis? Bueno, pues allí decidimos tomar un café después de clase y ahí empezó un poco nuestro caminar en el conocimiento, porque todavía nos seguimos conociendo día a día, y es así. Creo que es fundamental en una relación, en la relación con Dios y en la relación con tus amigos, con tus padres, con tu pareja, el conocerte. Entonces, ahí nos planteamos una serie de dudas, de cuestiones. ¿Y tú, Juanjo, qué buscas en la vida? ¿Dónde te ves cuando acabes la universidad? Son preguntas que parecen obvias, normales, pero son fundamentales porque te ayudan a construir tu futuro. Y muchas veces los jóvenes están perdidos porque no saben lo que quieren. Entonces es muy fácil obviar preguntas de las que ni tú mismo sabes en ese momento la respuesta.
Y una de las preguntas que le hice yo a Juanjo fue, ¿y crees en Dios? Esa pregunta, pues muchos jóvenes también la obvian, porque es un poco fuerte en la primera cita, ¿no creéis? Y más ahora, ¿no? Que no está de moda ser cristiano. Entonces, yo le pregunté eso con toda la decisión. Yo vengo de una familia con valores cristianos muy comprometidos, mis abuelos, mis padres, mis hermanos. Entonces, para mí era muy importante. Y ahí Juanjo me respondió algo que me gustó mucho. ¿No es así? Sí. Él me dijo que sí, que creía en Dios. Entonces, seguimos hablando y vimos que los dos teníamos las mismas inquietudes. Yo siempre digo que muchas veces esta falta de preguntas o de cuestiones en el inicio de la relación pueden desembocar en unas malas decisiones, porque quizás empiezas a conocer a alguien sin conocerle de verdad y luego igual no te interesa. Y ahí viene el problema. Relaciones a corto plazo, relaciones efímeras que al final no te completan, no hay un compromiso. Y entonces para mí era fundamental y bueno, pues esa fue nuestra primera cita. Después, en el siguiente curso académico, decidimos dar catequesis juntos en la parroquia de San José Obrero. Allí fue una de las experiencias en común, las primeras experiencias cristianas en común, porque siempre habíamos tenido pues esas catequesis pues de confirmación, de comunión, independientes. Él venía pues de un colegio, yo venía de otro, de una parroquia. Entonces fue nuestra primera experiencia en común, en tercero de carrera. Y después pues decidimos intentar estudiar en el extranjero. Ahí fue cuando en cuarto o quinto de carrera decidimos esforzarnos mucho, estudiar mucho, porque era muy difícil conseguir una plaza los dos en el mismo destino. Y ahí, una vez más, Dios, nuestros valores, nuestra familia y el apoyo del uno en el otro hizo que consiguiéramos enfrentarnos a todos los retos y a todas esas dificultades que se enfrenta una persona de 21 o 22 años en la universidad. Fue fundamental que los dos, una vez más, tuviéramos ese mismo objetivo, ¿no? Que parece que es obvio cuando empiezas una relación, pero no es tan obvio hoy en día. Entonces, gracias a Dios, nos dieron una beca para estudiar en Estados Unidos, en quinto curso, y bueno, eso también ahí recalcar que muchas veces en las relaciones ahora en nuestro día a día, ¿no? Nuestros amigos, de nuestra generación, pues cuando algo cuesta, cuando algo es difícil, mejor no esforzarse a por otra cosa, ¿no? Y creo que eso nuestros abuelos, nuestros padres, el esfuerzo y muchas situaciones difíciles, pues hay que ir asumiéndolas. No toda la vida es alegría, hay problemas. Entonces, creo que el éxito de la relación, más que en la felicidad, está en los problemas, en la superación de los problemas. Y eso fortalece la relación. Entonces, el irte fuera también pues, nos ayudó a afianzar esa relación, a saber lo que queríamos juntos, empezar a construir el presente que tenemos ahora. Entonces, allí en Estados Unidos pudimos también tener la oportunidad de conocer la comunidad cristiana. Tenemos amigos muy especiales allí. Y yo, pues por ejemplo, ahora recuerdo, Juanjo, ¿te acuerdas de la Acción de Gracias de 2013? Que estuvimos con una familia mexicana y pudimos disfrutar allí de su comunidad en San Luis y también pues conocer un poco fuera de nuestras fronteras cómo se da a conocer Jesús. Y acuérdate de Escocia. Efectivamente, en Escocia, al año siguiente, conseguimos de nuevo, con mucho esfuerzo, obtener una beca para irnos a Reino Unido, a Escocia, al norte de Inglaterra, y allí nuestra sorpresa fue que el mismo obispo de la ciudad de Dundee nos recibió en la catedral a todos los estudiantes, tanto internacionales como los estudiantes locales, para darnos la bienvenida en el curso académico, una actividad que nos metió un poco también de lleno en la cultura y en la comunidad. Entonces, creo que también es muy importante eso, ¿no? El intercambio espiritual
por supuesto, el intercambio cultural que ya se da por entendido. Entonces, todos estos fueron pasos hacia adelante en la relación. Y luego yo siempre digo que aquí uno de los valores más importantes que tienen que tener, yo creo que los jóvenes de hoy en día, es el compromiso. Compromiso personal, compromiso profesional y compromiso cristiano. Creo que el compromiso es uno de los valores más importantes que debería tener el ser humano en su persona, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Hoy en día, seguro que habéis escuchado a vuestros hijos, a vuestros nietos, que está más de moda ver series que películas. ¿Lo habéis escuchado? ¿Y por qué creéis que se ven más series que películas? Porque todo parece que es más efímero, ¿no? Una película, 2 horas de atención, en cambio una serie, 30 minutos, más fácil, más cómodo, me soluciona la vida. Entonces, esto lo podemos extrapolar a las relaciones sociales del ser humano ahora mismo, de nuestra generación. Prefieren relaciones cortoplacistas, relaciones rápidas, sencillas, sin intimar, sin profundizar. Ahí es imposible que se llegue a tener una relación de verdad. Y una vez más, el compromiso. Entonces, me da mucha pena, pero es verdad que hay que buscar esa dificultad. Hay que buscar el superar el problema, no ver el problema y escaparse. Porque entonces ahí tenemos pues realmente lo que es un problema de saber relacionarnos. Totalmente cierto. Otra cosa que también queremos compartir, ¿vale?, en este punto es nuestra vida laboral. En nuestro caso, bueno, veo que aquí en esta sala ha habido gente que ha trabajado tanto en casa como fuera de casa. ¿Cuántos años habéis trabajado tanto en casa como fuera de casa? ¿30, 40 o muchos más? Si sumamos aquí los años que habréis trabajado, nos costará encontrar números para poder escribirlos. Entonces, bueno, ahora es un momento que a los que nos toca trabajar es a nosotros, los que somos más jóvenes. Y por ello, nuestros últimos años, como pareja y después como matrimonio, nuestra vida laboral ha sido muy importante. Y aquí, cuando queremos ser unos buenos profesionales, otro punto importante en el que juegan los valores cristianos es la ética profesional. ¿Vale? Para ser un buen profesional no es solo formarse o trabajar mucho o saber mucho o viajar mucho y estar muy comprometido con la empresa, que un compromiso con la empresa también es parte del compromiso humano y del compromiso cristiano. Todo está relacionado, como ha estado contando antes Laura. En este caso, lo importante es que esa ética profesional puede valerse y fundamentarse en los valores cristianos que tenemos. Os cuento yo en mi caso. En el mundo laboral hay tentaciones. Hubo un momento que me di cuenta que dije que con cierta información que había conseguido, podía de manera totalmente legal ganarme unos miles de euros con una operación. No hubiese tenido ningún problema, me hubiese quedado ese dinero. Sin embargo, empecé a pensar 3 preguntas. 1. Si hago esto, ¿qué pensaría mi mujer? ¿Qué pensaría Laura? 2. Si hago esto, ¿qué pensaría a mis abuelos? O mejor dicho, ¿se lo contaría a mis abuelos? Y 3. Si hago esto, ¿se lo contaría a Dios? Entonces, es en este caso cuando la ética profesional bebe de esas fuentes que son los valores cristianos y te ayudan a saber elegir bien, a evitar aquellos atajos que en realidad son una trampa y a seguir el camino que, aunque no sea el más sencillo, es el más virtuoso y el que a la larga va a ser mejor para ti y para los demás. Por otra parte, también es importante saber la relación con los demás, con las demás personas. ¿Vale? A mí, si me preguntáis, os diré que he tenido muchas relaciones. Alguien que me conozca me dirá, pero oye, si yo te he visto con Laura desde hace más de 10 años, ¿cómo eso es así? Porque son muchas relaciones en una. Hemos caminado un camino juntos. Entonces, nosotros, cuando empezamos, cuando teníamos 20 años, la relación no era la misma que cuando teníamos 23, cuando teníamos 26, cuando estábamos los dos trabajando, cuando nos hemos casado o en este momento. Somos personas diferentes, que hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando y nuestra relación ha ido cambiando. Y bueno, creo que aquí
no puedo dar lecciones, sino que probablemente me las podréis dar vosotros a mí. Pero es algo que nos hemos dado cuenta, Por eso es importante crecer juntos, compartir juntos estos mismos valores. Y también a la hora de estar con las demás personas. En este caso, lo que hemos intentado es siempre hacernos amigos de los amigos del otro, ¿vale? Pues bueno, cuando estábamos juntos al principio, yo cuando conocía a las amigas o a los amigos de Laura, a veces pensaba, bueno, parece buena persona, pero yo creo que no puedo conectar mucho con él. Sin embargo, llegué a pensar un poco más adelante, bueno, si Laura ha elegido que esa persona sea su amigo o su amiga, algo bueno tendrá. Entonces, quizás tengo que hacer un esfuerzo. Y por eso es importante ser consciente de ello, que hay que hacer esfuerzos, que las cosas buenas en esta vida se consiguen con un poco de esfuerzo, no van a llegar directamente. Y esto viene también un poco con el punto que ha comentado Laura, de las series están muy bien y son divertidas, pero al final el arte está en el cine, ¿no? El arte está en películas que son más largas, que son más complejas y que quizás cuesta un poco más verlas y entenderlas. Hay que hacer ese pequeño esfuerzo para aspirar a lo mejor. Y esto es aplicable a todo. La vida de pareja, la vida laboral, la vida social y la vida espiritual. Nosotros, por ejemplo, en los textos que leímos en nuestra boda, nos gusta mucho uno de Eclesiastés 4, que dice que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y es así. Creo que el éxito de la relación no hubiera sido el mismo si no hubiéramos tenido presente desde esa primera cita que los dos compartíamos un valor común. Y eso es creer en Dios, creer en Jesús y apoyarnos en sus valores. Al final es difícil porque en una relación se presentan muchas dificultades, sobre todo en nuestra generación, que los valores no están tan arraigados en la sociedad, sino que tienes que ser tú el que decidas. Antes parece que todo estaba mucho más encauzado, ¿no? Estaba en la educación, en el colegio, en la universidad, parecían valores más comunes. Ahora es al revés. Ahora parece que los raros somos, o los pocos somos nosotros, ¿no? Entonces es incluso más difícil. Pero yo creo que ahí está. El éxito está en seguir tus convicciones y tener muy claro lo que quieres y con quién estás, sabiendo que el objetivo es el mismo. Entonces, obviamente, vosotros sois aquí el ejemplo de una vida completa pues de seguir un poco y de seguir a Jesús. Pero nosotros sí que la verdad que nuestra relación, que tenemos que decir que el compartir estos valores han sido la clave, ¿no? En tener pues eso, una relación de 12 años de noviazgo, bueno, 10 de noviazgo y 2 de matrimonio que vamos a hacer ahora en agosto. Entonces, pues nada, yo espero que os haya servido un poco nuestro ejemplo como esperanza de que vosotros no sois los únicos, ni habéis sido los únicos, que gracias a Dios hay muchos matrimonios como nosotros. Por ejemplo, mi hermana se casa este verano también, es más pequeña que yo. Y bueno, yo agradeceros que nos hayáis escuchado esta tarde y desearos una buena tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura y muchas gracias Juanjo, porque vuestra semilla seguro que ha caído en tierra buena, en nuestro corazón. Y ahora, después de haber escuchado a Carmelo y de haber escuchado a estos jóvenes, a este matrimonio joven, respaldados por los abuelos que están detrás y por los padres, vamos a hacer juntos esta oración. Padre nuestro, tú guías nuestros pasos para buscarte. Te damos gracias por mostrarnos tu rostro en Jesús. Su vida estimula nuestra fidelidad a tus caminos. Su voz nos habla de vida. Su rostro nos habla de amor. Su entrega apasionada
es un gesto de amor por nosotros. Te alabamos porque Jesús orienta y reaviva nuestra vida de fe. Contigo, Jesús, aprendemos los caminos de la libertad, de la confianza, de la entrega sin medida. Jesús, te sentiste siempre acompañado del Padre y así nos lo enseñas. Señor, muchas veces la soledad es nuestra compañía, la debilidad nos tambalea y quedamos desorientados. Por eso hoy pedimos tu ayuda, fortaleza en la tribulación, esperanza en el desaliento y confianza en tu bondad infinita. Así nuestro caminar será seguro y sereno. Amén. Y como Jesús, que vivía siempre con el Padre, vamos a ponernos de pie para extendemos las manos de oración, este gesto orante, y así cantamos juntos el Padre Nuestro. Nos abandonamos en esta experiencia fascinante de la Va, que nunca nos olvida. En los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Ten piedad del mundo. Bueno, pues buenas noches. Mañana, si Dios quiere y podéis, os esperamos a las 8. Os recuerdo que en la parte de atrás está ese libro del que os hablé ayer, donde la vida duele, por si lo queréis adquirir, para ayudar a estos niños de las villas de Tucumán. Gracias a los que han participado y a los que habéis venido. Buenas noches.